Vaya con nosotros al libro de Hechos, capítulo 24. Un hombre llamado James de Mello hizo una declaración. Él dijo que la palabra favorita del diablo. ¿Usted cuál piensa que es la palabra favorita del diablo? La palabra favorita del diablo no es una grosería ni una maldición. La palabra favorita del diablo es mañana. Mañana es la palabra favorita del diablo porque a través de esa palabra, la palabra de mañana, muchas personas se han perdido de la voluntad de Dios para sus vidas. De hecho, hay personas que se van a perder de la salvación debido a esa palabra, la palabra mañana. El texto que vamos a leer habla acerca de un hombre llamado Félix que es confrontado con las verdades de Cristo Jesús. No rechaza las palabras que escucha, no las rechaza completamente, pero le dice al apóstol Pablo que vete por ahora cuando sea más conveniente. Otra traducción dice, te escucharé cuando me sea más conveniente. Así que lo que él quería era retrasar su obediencia a Cristo Jesús. Y cuando nosotros retrasamos nuestra respuesta y nuestra obediencia a Cristo le ha causado a muchas personas tantas cosas buenas que Dios tiene, les ha costado a muchas personas su alma. Quiero predicarle a usted un sermón que he titulado Cuando sea más conveniente. Vamos a comenzar a leer Hechos 24:24. La Biblia dice: unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de el juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente. Cuando sea un momento mejor para mí o cuando sea un tiempo más apropiado. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablar con él. Pasaron 2 años así. Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. En un tiempo más conveniente, cuando sea más conveniente. Vamos a hablar en primer lugar acerca de mandatos y conveniencias. Félix es confrontado con las declaraciones de Cristo Jesús. Las escuchó. Hechos 24:24. Félix escuchó mientras Pablo les hablaba acerca de la fe en Cristo Jesús. En su mente, él había escuchado acerca de Pablo, que Pablo había sido arrestado, así que quería hablar con él directamente. En la mente de Félix iban a hablar acerca de información. Iba a ser un intercambio de información, iba a ser una discusión interesante. Así es como muchas personas miran el cristianismo. Incluso vienen a la iglesia para escuchar información religiosa interesante. El predicador tal vez diga algo que digan, oh, estoy muy de acuerdo, incluso lo anoten y digan, oh, es bueno tener esa información o saber eso. Pero lo que escuchó Félix es algo más importante que información. Él es encarado, él es confrontado con las declaraciones de Cristo Jesús acerca de su vida. Y la Escritura nos dice que las declaraciones de Cristo Jesús requieren acción. Versículo 25. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá. Muchas personas cometen el error de pensar que la salvación solo consiste en creer información, creer datos. Si en mi mente yo estoy de acuerdo con los datos que he escuchado, eso es lo único que necesito para ser un cristiano y tener salvación para mi alma. Ahora, Félix, cuando escuchó esto, se dio cuenta que lo que Dios quería para su vida, que el Dios del que hablaba Pablo requería de su vida tomar acción. Él era un hombre malvado, él era un político muy perverso. Él sabía que escuchar las declaraciones del Dios que Pablo hablaba
requería un cambio de su vida, el que su vida fuera transformada, de que su vida fuera otra y que un día nosotros vamos a estar delante de Dios y rendir cuentas. En Mateo 3:8, Juan el Bautista dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren con su forma de vivir. Por eso las personas se van a bautizar esta noche, porque ellos saben que tienen que demostrar con su vida. No es suficiente nada más venir a un servicio de iglesia. Dios quiere que haya un cambio de tu forma de vivir. Requiere acción. Las declaraciones de Cristo Jesús están basadas, las demandas de Cristo Jesús están basadas en la autoridad divina de Dios, porque Dios es el creador y, como dice la Biblia, Él pagó por nuestra salvación. Él es el propietario, el que tiene derechos sobre nuestras vidas. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Escuche usted, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, que le pertenecen a Dios. Así que Félix está siendo confrontado con unas declaraciones. Dios tiene derecho para determinar un cambio en tu vida. Dios hace esa misma declaración para cada uno de nosotros, porque eso es verdad y eso es parte de la salvación. Jesucristo nos dice en Juan 3:3: te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no actúas de acuerdo a las demandas que Dios hace sobre tu vida, eso va a determinar literalmente tu destino eterno. Eso también es verdad de nuestra relación, nuestra continua relación con Cristo Jesús. El ser un cristiano significa que nosotros vivimos para Cristo cada día de nuestras vidas. No nada más agregamos a Cristo a nuestras vidas. Vamos a ver en qué momento puedo encajar a Cristo en mi tiempo libre. Romanos 12:1. Por lo tanto, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarla. Pablo está escribiendo así. Esto es la salvación. La salvación no es simplemente oh Dios, ven y dame una buena información y voy a encajarte, voy a dedicarte mi tiempo libre. No, yo me ofrezco a ti mismo, Señor. Esa es la salvación. El apóstol Pablo, cuando hablaba con Félix, le hablaba acerca de Cristo. Pablo se acordaba que Jesús lo tocó, lo alcanzó, y Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Nosotros tomamos decisiones cada mañana como creyentes y debemos de preguntarnos, las decisiones que estoy tomando en mi vida, ¿acaso están honrando a Dios? ¿Acaso agradan a Dios? Las personas se bautizan en agua. Literalmente es un simbolismo de rendición. Me estoy rindiendo, estoy entregando, otorgando mi vida, estoy dejando atrás mi vieja vida y voy a vivir para ti de ahora en adelante. Esa es la demanda que Dios puede hacer sobre ustedes, y Él tiene el derecho de hacer esas demandas sobre nuestras vidas. Lo mismo es en el llamamiento santo. Dios tiene el derecho de tomar las decisiones de lo que nosotros vamos a hacer con nuestra vida entera. Mateo 4:19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Unas cuantas semanas atrás, probablemente 6 u 8 semanas, estuve aquí y grabamos una plática en el internet, y de jovencito no quería ser predicador. Estaba comentando que no estaba en mis planes ser un predicador. A mí me gusta trabajar en la mecánica de los automóviles. Mi primer automóvil fue un GTO que tenía un motor grande. El resto de mi vida quería ser dedicada a la mecánica automotriz. Tenía que ver con los automóviles, sobre todo los automóviles veloces. Pero en 1981 yo era un jovencito de 16 años, estaba yo sentado en un discipulado de varones. Mi papá estaba predicando y estaba hablando acerca de cómo preparar un sermón. Dije yo, bueno, esa es una linda información, pero a mí no me interesa porque yo nunca voy a ser un predicador, esa información no me sirve. Pero en medio de esa clase Dios empezó a tratar conmigo y me dijo: eso es lo que yo quiero que tú hagas.
porque Él tiene ese derecho sobre nuestras vidas. Y desde ese momento completamente hice un lado y nunca volví a la mecánica automotriz, nunca más, porque Dios tiene ese derecho sobre nuestras vidas. Y si eso es verdad, nuestro texto nos demuestra un problema universal, un problema para cada persona de todo el mundo, y ese problema es que las demandas de Cristo Jesús normalmente no son convenientes. Cuando yo tenga un tiempo conveniente o en un momento conveniente, le dice Félix, te voy a escuchar. Otras traducciones dicen, cuando me parezca conveniente hablaremos, cuando me parezca más cómodo. En otras palabras, mira, lo que me estás diciendo es muy interesante, es sorprendente, no voy a decirte que no, pero en este momento no es un buen tiempo para mí el hacerte caso a lo que me estás diciendo. Hay otras cosas que están en el camino. Y eso es la realidad de cualquier persona en el planeta. Dios hace demandas sobre nuestras vidas, pero decimos, oh Dios, estoy tan ocupado. Yo he encontrado personas que llevan tanto tiempo en la iglesia y les dices, Dios te ha llamado. No, no puedo, pastor, estoy muy ocupado. Hay cosas que se interponen, por ejemplo, su trabajo, su carrera, el dinero, sus planes para el futuro. Y dicen, yo sé que Dios quiere que yo haga esto y esto otro, pero en este momento no es conveniente. No me es conveniente. Hay cosas que se interponen en el camino. Nuestro texto también nos dice que hay personas que se interponen. He aquí que está sentado Félix con su esposa Drusila, y la Biblia dice que Félix tembló, pero Drusila no. Aparentemente ella no estaba interesada en las cosas que Pablo estaba presentando. Y esa es la realidad. Hay personas que están tratando de obstaculizarte que hagas la voluntad de Dios. Mateo 8:21. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. El papá no estaba muerto, no es, oye, mira, mi papá se acaba de morir, tengo que ir al funeral. Lo que esta persona estaba diciendo es que mi papá no va a estar de acuerdo si yo le digo voy a seguir a Jesucristo. Lo que voy a hacer, voy a cuidar a mi padre, y cuando mi padre fallezca, entonces voy a tener la libertad para seguirte, Jesucristo. Va a ser un tiempo más conveniente. ¿Cuántos de ustedes saben que no todo ese mundo está de acuerdo cuando nos salvamos? Hay una jovencita en Australia, cuando yo pastoreaba en Australia, creo que ella había crecido en la iglesia ortodoxa griega o croata, una de esas iglesias ortodoxas. Cuando le dijo a su madre, me salvé y ya no voy a ir a la iglesia ortodoxa ya más, a la iglesia a la que la familia había asistido por generaciones. Y su mamá empezó a tirarse en el suelo y a golpear la cabeza contra el suelo mientras lloraba. La mamá no estaba nada feliz que su hija se hubiera salvado, aparentemente. ¿Qué hiciste? Bueno, parece que mi mamá lo hizo así, lo único que agarré una almohada y lo puse debajo de su cabeza mientras se azotaba en el piso. Por lo menos iba a azotar contra la almohada, me dijo la jovencita. Cuando yo me salvé como un adolescente, a lo mejor usted escogió buenos amigos. Yo no tenía buenos amigos. Cuando yo me salvé, era un adolescente, me salvé más o menos en las vacaciones de Día de Dar Gracias, y le avisé a mis amigos, cuando regresamos a clase, ya no voy a ir a la escuela con ustedes. Mis amigos no me dijeron, no, respetamos tu decisión si tú crees que es lo mejor para ti. Se burlaron de mí. Mis amigos adolescentes, cuando regresé a la escuela, se burlaron de mí, trataron de disuadirme de mi decisión, pero ninguna amistad vale la pena ir al infierno, ningún novio, ninguna novia vale la pena ir al infierno por ella, ningún compañero de escuela, compañero de trabajo vale la pena ir al infierno por él. No es conveniente para mí, dijo Félix a Pablo. En ocasiones Dios a propósito no lo hace cómodo para ti, porque es una prueba para nuestros corazones. Oh, Dios quiere que lo amemos a Él, que lo valoremos a Él sobre cualquier otra cosa y sobre cualquier otra persona. Sabes que tus acciones, no tus palabras, son las que demuestran si amas a Jesús. El problema es que las decisiones de tu vida, eso es lo que habla acerca de tu opinión que tienes de Cristo Jesús.
Esa es la razón que Félix no empezó a insultar a Pablo, sino que sus acciones demostraron que habían otras cosas que le eran más importantes: el dinero. La estrategia de Félix era la siguiente: voy a retrasar, no voy a decir no a lo que Pablo me presenta. Félix no se molestó. Félix dijo: cuando me sea conveniente, cuando tenga un tiempo más conveniente, literalmente cuando sea un mejor momento para mí, que no sea este momento, porque ahora estoy preocupado por el dinero, pensaba Félix. Hay personas que dicen: yo sé lo que Dios quiere que haga. Hay personas en este momento que sienten el llamado de Dios sobre sus vidas, y estás pensando: sabes que un día yo voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer, siempre y cuando no interfiera con mis planes, o en cuanto yo tenga más tiempo libre. ¿Alguna vez te ha sucedido aquí? Tengo todo este tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer la voluntad de Dios porque tengo muchísimo tiempo libre. Cuando mis amigos y mis familiares no se molesten, entonces haré la voluntad de Dios. Cuando mi situación financiera esté en orden y mi futuro esté preparado, entonces haré la voluntad de Dios. O cuando mi novia o mi novio aprecien, haremos la voluntad de Dios. O cuando nos casemos, entonces será conveniente que hagamos la voluntad de Dios. Es lo que pensamos. Pero ¿sabes cuál es el problema con el rechazo y esperar un tiempo más conveniente para hacer la voluntad de Dios? Nos hace sentir mejor. Ese es el problema de la conveniencia. Bueno, por lo menos no soy como fulano de tal. Dios, yo sí voy a hacer tu voluntad, no como la otra persona, pero la voy a hacer después, no ahora. Suena mejor que no lo voy a hacer. Decimos: sí lo voy a hacer, aleluya. Aleluya, lo voy a hacer después. Probablemente mañana haré la voluntad de Dios, pero no hoy. Y dijimos: sí, apreciamos lo que Dios me dijo. Aprecio lo que Dios me dijo, es tan cierto, tan verdadero, y nos hace sentir mejor. La estrategia de dejarlo para después. Pasaron 2 años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Génesis 24:55. Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días, dijeron su madre y su hermano, y luego podrá irse. ¿Sabes cuál es el problema de la conveniencia? De que el retraso es engañoso. Ninguno de nosotros tiene gran cantidad de tiempo libre. Los amigos y los familiares no se vuelven más comprensivos con el tiempo. Las cosas no se vuelven más fáciles con el tiempo, sino que las cosas se vuelven más difíciles con el tiempo. De hecho, Félix fue reemplazado por Porcio Festo. Se le acabó el tiempo como gobernador. Ahora él ya no tenía acceso a las palabras de Pablo. A partir de entonces, él dijo: después será un mejor tiempo para mí, pero ese entonces nunca llegó. El retraso es extremadamente engañoso, hermano. Nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto si estamos dispuestos a decir: sí, pero después. Mañana, sí, Señor, pero mañana estoy dispuesto, pero no en este momento, Señor. Eso es muy engañoso, hermano, porque nuestros corazones, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo le dije sí al Señor, yo dije que sí, solamente que dije sí, pero después. Hay 2 hijos en una parábola en el Nuevo Testamento. El padre les dijo: vayan a trabajar en el campo. Uno dijo: sí, voy, Señor, pero no fue. Y su hermano le dijo: por supuesto que no voy a ir, no hay manera de que yo vaya a trabajar en el campo, pero terminó yendo, sí fue. Así que el retraso es engañoso. ¿Sabes lo que hace el retraso? Mata nuestro deseo de hacer lo correcto. Nuestra escritura nos dice que Félix incluso tembló, se sacudió por las palabras de Pablo, fue agitado por las palabras de Pablo. Es lo que sucede normalmente cuando Dios trata con las personas. Las personas se sacuden, sienten, tiemblan, sienten temor que los mueve, que los empuja a ponerse bien con Dios. Otras personas se emocionan y dicen: sí, quiero hacer la voluntad de Dios, pero el problema en ambos casos es que puede pasar el tiempo y se pierde el temor o la emoción.
Y puede llegar el día en que esas mismas palabras ya no nos hacen sacudirnos. Santiago 1:23. Si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. La Biblia nos dice que es como un espejo. Dios te muestra lo que quieres. Algunas personas por temor o por convicción o por emoción deciden decir que sí. El problema es que si rechazas, pasa el tiempo y te enfrías o se te olvida. Hebreos 3:13, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. El retraso puede causar que te pierdas la oportunidad. Déjame decirte que la salvación es la más grande oportunidad que hay en tu vida. El apóstol Pablo literalmente tuvo visiones de parte de Dios. Está hablando con un hombre en particular, con Félix. Cuántas cosas pudo haber aprendido, cuántos milagros, cuántas cosas grandes Dios hubiera podido haber pasado por Félix, y no hay ningún registro en la Biblia de que haya venido el tiempo conveniente que Félix esperaba. Dios está tratando con personas acerca de la obediencia. Dios está tratando con personas acerca del ministerio, de involucrarse o de un llamamiento santo, y las personas dicen sí, pero después en su mente dice: primero voy a descifrar todos esos problemas y después le voy a decir a Dios sí, ahora sí ya estoy listo. El problema es que pasan los años, viene la hipoteca de una casa, las responsabilidades, los compromisos de la vida, y se dan cuenta de que conforme ha pasado el tiempo es más difícil hacer la voluntad de Dios que antes. Allá cuando Dios trató con nosotros por primera vez, escúcheme, muy comúnmente predico mensajes de exhortación. Dios puede ayudarte a pesar incluso en tu día de la muerte, pero la Biblia nos enseña que en ocasiones puedes tener oportunidades y se te puede ir la oportunidad de la salvación. El joven rico no quiso seguir a Cristo debido al dinero y esa oportunidad no se presentó después. El peligro más grande, por supuesto, es que ese retraso por un tiempo más conveniente pueda causar que pierdas la salvación de tu alma. Por eso la palabra más poderosa que Satanás tiene es la palabra mañana. Puedes terminar en el infierno esperando por el mañana. Déjame decirte algo acerca de la salvación. Nosotros pensamos en nuestra mente que vienes a la iglesia, no estás salvo y piensas, pero no, en este momento soy muy joven, estoy muy ocupado, tengo la escuela, tengo una novia, tengo esto, tengo lo otro, pero si voy, escúchame, la salvación no depende de ti. La salvación no depende de ti. Dios trata con las personas y Él no tiene que tratar con las personas para siempre. A mí me encantan las historias. Puedo contarte grandes historias de personas que se salvaron en su lecho de muerte, como por ejemplo mi suegro, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero no vas a encontrar en la palabra de Dios donde diga en la Biblia que Dios tiene que esperarte hasta que a ti se te dé la gana. Eso no existe en la Biblia. El arrepentimiento es un regalo de Dios que Dios nos da y nos da una cierta cantidad de oportunidades. Segunda de Corintios 6, Dios: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay muchas personas que pensaban encontrarse con Dios a la 11ª hora, murieron a las 10:30. ¿Puedes imaginarte cómo se sintió Félix un día cuando murió y estaba delante de Dios en el juicio? Imagínate cómo sintió Félix cuando estuvo delante de Dios, porque la Biblia nos dice que se van a abrir los libros, todo lo que está registrado ahí en los libros será leído. Y cuando Dios le dijo: ¿recuerdas cuando hablaste con Pablo? Y él te dijo, él te habló acerca de justicia y de un juicio venidero, acerca del dominio propio, de la necesidad que tenías de cambiar tu vida, y dijiste: mejor después. Qué tragedia perderse de la salvación de esa manera. Estaba yo pastoreando en Sudáfrica, en Johannesburgo. Un jovencito vino a la iglesia con su novia un par de veces.
Cada ocasión que vino, de acuerdo a lo que recuerdo, vino 2 veces al servicio, prediqué, hice un llamado al altar y hablé acerca del amor de Dios y la necesidad de la salvación, acerca de la necesidad del perdón y el milagro de la transformación. Y yo no sabía en ese momento que ese muchacho era un mercenario. Él había asesinado a 7 personas y se encontraba bajo la convicción del pecado, pero no quiso salvarse, y las personas hablaron con él y dijeron: necesitas arrepentirte, necesitas salvarte, y él dijo no, una y otra vez. Una semana después él estaba tomando su cerveza enfrente de unos apartamentos donde hubo una pelea, y el hombre con el que estaba compartiendo la cerveza sacó una navaja y se la clavó en el corazón y murió instantáneamente. Después de ello, sus padres vinieron a visitarme a la iglesia. Creo que ellos iban a las asambleas de Dios. Vinieron a explicar quiénes eran ellos y me dijeron: pastor, debido a que nuestro hijo era muy malo, era conocido como un terrible criminal, un pandillero, ninguna iglesia lo quería enterrar. ¿Usted haría un funeral a nuestro hijo, que era un criminal y un asesino? Mire, voy a ayudarlos, vamos a hacer un servicio funerario y vamos a enterrarlo, pero no voy a mentirle a los visitantes, no voy a levantarme y a decir: era un maravilloso ser humano. ¿Alguna vez has escuchado es un funeral? Era una maravillosa persona. Yo no sabía que era así, yo no sabía que era maravilloso, yo no lo conocía. Y les dije: yo no voy a mentir acerca de tu hijo. Y ellos dijeron: nosotros somos cristianos. Y nunca se me va a olvidar lo que dijeron los padres con lágrimas en sus ojos: pastor, sabemos que nuestro hijo está en el infierno en este momento, pastor. Lo sabemos, pero lo que queremos que usted haga es que le diga a todos los visitantes, a todos sus amigos pandilleros acerca de Cristo Jesús y les dé la oportunidad de salvarse. ¡Qué tragedia! Ese joven se salió de la iglesia pensando que a lo mejor iba a haber otras oportunidades, pero en un momento, en un instante, entró en la eternidad, porque el mañana te puede causar la salvación de tu alma. Quiero hablarte en tercer y último lugar, el poder de una respuesta inmediata. Hay muchas historias en la Biblia parecida a la historia de Félix en las que no hay un final feliz. A mí me encantan los finales felices. Nos encantan los cuentos de hadas que terminan y vivieron felices para siempre. A mí me encantaría predicarte que Félix un día vino en sí y dijo: ¿qué estaba yo pensando? Pablo, ora por mí para conocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero eso no sucede en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que observar a la situación opuesta. ¿Qué hubiera sido lo opuesto a Félix? Bueno, pues la historia de Pablo, porque Pablo se salvó respondiendo a la invitación de la salvación. Pablo odiaba el cristianismo. Pablo odiaba a Cristo Jesús. Él arrestó y mandó a matar muchos cristianos. Iba en camino a Damasco para arrestar más cristianos. Y una luz lo detuvo y lo tumbó mientras iba a caballo. Y escuchó una voz que decía: ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres? Y la voz respondió: soy Jesús. Y Pablo dijo estas palabras en Hechos 9:6: ¿qué quieres que yo haga? Él no dijo después: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Él respondió, y cuando él respondió: ¿qué quieres que yo haga?, su vida fue transformada. Hechos 21:13: estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Te puedo decir, como lo dije en muchas ocasiones, que en su último momento de vida, en su lecho de muerte, por la misericordia de Dios se salvan. Pero también, por otro lado, he visto muchas personas que en un evangelismo les predicaron, respondieron al evangelio, y al siguiente día o incluso ese mismo día murieron, fallecieron y entraron a la eternidad. Y gloria a Dios que no, y cometieron el error de Félix, que tenía la estrategia de Félix de retrasarlo, dejarlo para después. Este servicio podría ser literalmente tu última oportunidad para escuchar acerca de Cristo Jesús. No te puedo garantizar quién va a predicar el miércoles. Yo no te puedo garantizar que tú vas a venir el miércoles. Pero Pablo se salvó respondiendo a la invitación de Cristo Jesús. Pablo fue
protegido, se protegió respondiendo sí. Y le pasaron muchas cosas por personas, por poderes satánicos, pero Dios lo protegió de muchas situaciones difíciles. Una de las cosas más profundas acerca de la vida de Pablo, y debido a que a él respondió y dijo sí a Dios, su corazón estaba protegido contra todas las dificultades que tuvo que encarar hasta el final. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Sabes qué? No te hace ningún bien decir eso acerca de Jesús, lo probé años atrás y después se van. Por eso es poderoso el obedecer en nuestras iglesias. No, esto no sucede en todas las iglesias. En las iglesias del compañerismo, nosotros después del sermón damos una oportunidad para que las personas que no están salvas se salven, para que los resbalados vuelvan al Señor, y oportunidad para que los creyentes, si Dios te habló, vengas al altar hoy en el lugar donde nos encontramos con Dios y digamos sí a Dios en el momento. Yo sé que no todo el tiempo en todos los sermones vas a entender todo lo que digo, pero Dios te va a hablar y va a poner tu dedo sobre ti. Es más, Dios te está hablando en este momento acerca de ciertas relaciones. Dios te está hablando acerca de ciertas decisiones, acerca de un llamado. Tu corazón va a estar protegido para que cada vez que Dios te hable digas que sí. Nosotros venimos y respondemos siguiendo el ejemplo de Pablo, que Pablo todo el tiempo dijo que sí, y he terminado la carrera y he permanecido fiel porque dije sí una y otra vez. Pablo encontró su destino respondiendo. Hechos 9:15. Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los no judíos y a reyes, como también al pueblo de Israel. Para aquellos que se van a bautizar esta noche, Dios te ha salvado del pecado, pero también tiene planes para tu vida. Él tiene ciertas personas a las que tú quieres que vayas a impactar, a hacer un impacto en sus vidas. Pueden ser tus familiares, pueden ser tus amistades. Tú tienes un papel muy importante en su salvación. Podría ser que Dios tiene un propósito en la vida muy específico que quiere que tú hagas. Pablo descubrió ese destino cuando dijo sí a Dios, y finalmente otras personas fueron bendecidas porque Pablo respondió. Hay personas que se salvaron, personas que fueron exhortadas, personas que fueron sanadas, personas que fueron entrenadas en el ministerio debido a que Pablo dijo que sí, respondió que sí. Él no lo retrasó, él no dijo mañana, él no dijo en un tiempo más conveniente, dijo sí el día de hoy. Muchos de ustedes saben que mi padre falleció recientemente. En mi funeral, mi papá era un terrible pecador antes de salvarse. Nosotros estuvimos observando fotografías de mi padre antes de salvarse. No estaba muy claro para mí, pero mi papá se acordaba siempre de quién era antes de ser salvo. Él me mostró en una ocasión una fotografía y me dijo, miras a este joven, estos dos jóvenes en la foto soy yo y mi amigo. Nosotros robamos ese carro cuando nos tomamos esa fotografía, pero ese joven, cuando fue encarado con las declaraciones de Cristo Jesús, mi papá dijo sí a Jesús, fue lleno del Espíritu Santo, escuchó el llamado a predicar y dijo que sí, se entregó completamente a la voluntad de Dios, y durante toda su vida dijo sí a la voluntad de Dios y bendijo literalmente al mundo entero. Déjame leerte dos declaraciones. No te puedo decir todo lo que dijeron. Pudiéramos tener un largo servicio con puros testimonios. Perry Domínguez, uno de nuestros pastores en Kazajstán, puedo recordar en muchas ocasiones cuando pionando una iglesia y atravesando el desierto del desánimo, mi esposa ponía uno de los sermones del pastor Mitchell, y de inmediato cuando escuchábamos el sermón, las nubes del desánimo y las lágrimas de la autocompasión
salvación se disolvían bajo la claridad de la autoridad de la predicación de nuestro pastor. Y decíamos, sí, para eso estamos aquí, para decir sí. Mi fe era renovada, mis convicciones revividas, y ponía de nuevo mis manos en el arado y sembraba nuevamente la preciosa semilla de la cosecha. Cuando dices sí a Dios, no nada más te afecta a ti, otras personas van a ser afectadas positivamente. Esta es una carta. Me pidieron que leyera esta carta de parte de una jovencita cuando mi papá estaba en el hospital. Querido Pastor Wayman Mitchell, mi nombre es Kayla McKee, tengo 14 años de edad, bueno, voy a cumplir 14 el próximo mes. Te agradezco por comenzar un ministerio de tus iglesias aquí donde vivo. Si no fuera por ti, mis padres se hubieran divorciado, mis hermanos no existirían. Debido a que tú trajiste el evangelio a nuestra comunidad, yo voy a la iglesia de Oceanside con mi familia. Si no puedes salir del hospital, te veo con seguridad en el cielo. Sinceramente, Kayla McKee. Escuche usted, cuando dice sí a Dios, no solo te salva, no solo te protege de las malas decisiones, sino que también extiende la bendición. Un poder de bendición puede ser liberado en la vida de tantas personas. Así que vamos a cerrar este servicio, pero mi pregunta es, ¿qué hay de ti? ¿Vas a ser como el gobernador Félix? ¿Te vas a perder la voluntad de Dios? ¿Te vas a perder la salvación? ¿Vas a perder tu alma porque vas a decir mejor mañana? ¿O vas a ser como el apóstol Pablo, que cuando Dios le habló, él dijo sí, porque eso va a liberar poder sobre tu vida, toda la voluntad que Dios tiene para tu vida? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Si lo puedes hacer por un momento. Por unos momentos más vamos a comenzar nuestro bautismo en agua. Pero primero que nada quiero dar una oportunidad para todos ustedes que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Algunos de ustedes están aquí, Dios está tratando contigo. Tú no estás bien con Dios y Dios te ama. Yo hablé acerca de personas, las decisiones que determinan su destino eterno. Si tú estás aquí esta noche y no estás bien con Dios, entonces debes de encarar las demandas que Jesús hace acerca de tu alma. Jesús murió en la cruz y Él lo hizo porque nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos rebeldes, nos hemos rebelado en contra de la voluntad de Dios, pero gracias al amor de Dios, tú puedes salir de este lugar diferente. Dios puede hacer un milagro dentro de ti, por un milagro del poder de Dios, pero tienes que estar dispuesto a rendir tu vida. Yo no te estoy pidiendo, oye, ¿te gustaría venir a la iglesia de vez en cuando? La salvación no tiene nada que ver con eso. La salvación es rendirse completamente a Cristo Jesús. En este momento te voy a preguntar, ¿cuántas personas en este lugar, en este edificio, no están bien con Dios y te gustaría ponerte bien con Dios? Algunos de ustedes saben, en su interior hay un temblor como Félix, hay un temor como Félix. Tú sabes que no estás bien con Dios. ¿No sería bueno si esta fuera tu última oportunidad antes de entrar a la eternidad? ¿Cuántos de ustedes dirían, estoy dispuesto a dejar mis pecados, estoy dispuesto con un corazón honesto a venir a Cristo Jesús? Si esa persona eres tú, levanta tu mano. Pastor Greg, yo necesito a Cristo, yo quiero dejar mi pecado y venir a Cristo. Gloria a Dios. Yo miro esa mano en este lado. ¿Cuántos otros? Algunos de ustedes están resbalados, dejaron la espalda a Dios. Qué terrible ser resbalado y entrar a la eternidad conociendo lo que debiste haber hecho. Estás resbalado, levanta tu mano. Dios no se ha rendido en ti. Dios está tratando contigo, resbalado, levanta tu mano en todo este lugar. Otros, necesitas a Cristo Jesús, resbalado, levanta tu mano. Vamos a hacer otras cosas, pero primero que nada, levanta tu mano. No estás salvo o estás resbalado, quieres ponerte bien con Dios, levanta tu mano. En este mismo instante, gloria a Dios, aquí en este lado, tú levantaste tu mano. Lo dices con sinceridad, ven, alguien va a orar contigo, ven aquí en este momento. Si tú no levantaste tu mano y debiste haberla levantado, quiero que vengas, quiero que una hermana ore con esta persona en este momento aquí en el frente. Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga, ponte de rodillas aquí, ahí estás, Dios te bendiga. Hay otros.
Yo sé que en una multitud de ese tamaño hay otras personas. Dentro de ti en este momento hay una batalla. Necesitas responder sí al amor de Dios. Hay personas que me escuchan a través del internet. Te voy a retar. Tú estás aquí con nosotros en este edificio, pero Dios es tan fiel de hablarte ahí donde estás, de donde nos estás observando. Tú sabes desde ahí donde estás que necesitas responder a las demandas de Cristo Jesús, a las declaraciones de Cristo Jesús. Quiero ayudarte en oración. Quiero que repitas conmigo con sinceridad. Dios en el cielo, yo creo en Cristo Jesús, que Él murió en la cruz. Yo reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón. Yo elijo dejar el pecado. Cámbiame, Señor, desde adentro hacia afuera en nombre de Cristo. Amén. Oh, gracias, Señor, por las personas que nos están observando en el internet y han respondido. Tócalos ahí donde están. Hazles saber acerca de tu amor, oh Dios. Haz un milagro dentro de ellos. Estoy agradecido. Oh, entonces quiero que todos ustedes se pongan de pie. Vamos